Tiempo después, Clay recuerda un poco sobre su pasado, el cómo sus verdaderos padres, que tenían conexiones con el gremio de asesinos, tuvieron un accidente y perdieron la vida. Y después de eso, quedó bajo la crianza de Grace, su padre adoptivo desaparecido, que ahora tiene la misión de buscarlo, así como de despejar el piso 9 de la mazmorra y saber el verdadero significado de su daga. Luego sale de su habitación para ir a la oficina, mientras piensa que ya con todo el tiempo que lleva trabajando aquí, se ha percatado de algo. Es que en aquellas largas noches donde ella no puede dormir, Belle está ahí para hacerle compañía. Y cuando ella decide madrugar, al llegar a la oficina siempre se encuentra a Belle ya trabajando desde muy temprano, y esto le hace pensar si acaso ella duerme. Ella por supuesto le responde que sí, pero después de todo, esta mazmorra es su residencia, su querido hogar por así decirlo, razón por la que siempre tiene un cochinero. Al escuchar esto, Clay se disculpa por haber destrozado su pared en el primer episodio, pero ella le dice que no se preocupe, puesto que ha hecho esto desde sus primeros años. Así que es como si fuera una actividad cotidiana para ella. Tras esto, hace pensar a la protagonista que su percepción de la realidad está completamente alterada. Y en todo el tiempo que ha estado aquí, jamás ha visto una sala centrada en el entretenimiento. Por lo que le hace pensar qué clase de aficiones y hobbies tendría Belle, pensando en algunas opciones como limpiar sus armas, jardinería o incluso entrenamiento. Pero no llega a dar con una idea clara, puesto que para ella la mazmorra es trabajo, pero para Belle es su día a día. Entonces, ¿esto técnicamente contaría como su hobby? De igual manera es la hora de trabajar, por lo que la protagonista le pregunta a Belle qué es lo que le toca hacer hoy. Ella le dice que como fueron a un castillo donde lidiaron con gente muy problemática, lo mejor sería tomarse un descanso, cosa que la protagonista no quiere, pues ella es muy trabajadora. Pero Belle le asegura que todo va a estar bien, pues si ella descansa terminará cobrando igual. Esta forma de pensar hace enojar a Clay, puesto que piensa que esto es toda una total imprudencia. Y es que para Belle le resulta mucho más difícil interactuar con humanos que con monstruos, así que para ella, después de hablar con las personas normales, ya es mérito para tomarse un descanso, su aclamada recompensa por su duro trabajo. Esto le hace pensar en por qué ella no se da esas mismas recompensas, pero para ella ya es suficiente premio seguir trabajando, por lo que tiene una buena vida. Tras pensarlo un poco, ella decide que quiere seguir trabajando, puesto que realmente quiere ganarse legítimamente su sueldo, pero al final se le niega, puesto que todavía no encuentran un puesto fijo para ella. Pero realmente no tiene que demostrar nada, pues ella y Rangar ya la consideran como su compañera, por lo que al final sí que decide tomarse su día libre. La prota sale de su habitación sonrojada por las palabras que le dijo Belle, ya que nunca pensó que se refirieran a ella como una compañera de trabajo. Tiempo más tarde se encuentra en la sala de reunión de todos los monstruos, donde ella se encontraba sola recargada en una pared, observando a los monstruos que aparentemente se encuentran un tanto incómodos por su presencia. Tras esto se le acerca a Pecomo, diciéndole que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Este le pregunta qué es lo que está haciendo ella aquí, puesto que ha notado cómo ha incomodado con su presencia a todos. Ella se disculpa y cuenta que esta no era su intención, pero está buscando a un monstruo en específico. Además se pregunta en cómo la primera vez que todos los monstruos la vieron se le amontonaban para preguntarles cosas, pero ahora están todos distantes. Tras esto, Pecomo recuerda la razón exacta de esto, ya que ese mismo día donde se le presentó a todos, Belle les advertiría que cualquier monstruo que no tenga cuidado con Clay se la verán con ella y no tendrá piedad. Pero al final decide callarse y no contar nada. Pero bueno, en todo caso, Clay le revela que el monstruo que está buscando fue aquel que con una voz chillona le preguntó si acaso su padre era el tipo cortavientos. Debido al específico momento donde ocurrió todo, no le pudo responder, pero ahora se encuentra buscándolo, puesto que ellos podrían tener información valiosa de su padre. Tras esto, a la lejanía logra escuchar esa misma voz chillona, llegando a la conclusión que es él. Tras esto, va rápidamente a preguntarle junto al Minotauro. Cuando llega, resulta que este se llama Binky y tiene una actitud un tanto invasiva. Al no parar de hablar con la protagonista, ella daría un fuerte aplauso que terminaría llamando la atención de toda la sala. Todo porque quería que simplemente se calmara. Así que tras lograr esto, deciden marcharse a un lugar donde puedan charlar más tranquilos, donde finalmente le preguntaría sobre quién es ese tal cortavientos que supuestamente es su padre. La gata en un principio no parecía recordar que le dijera eso, pero tras insistirle un poco,
poco le contaría que ese tal cortavientos es un aventurero súper capaz que cuando lanza su daga suena como si estuviera cortando el viento, y que normalmente ningún monstruo se da cuenta cuando son atacados por él, ni siquiera ella, que pertenece al piso 5. Tras esto, Clay comienza a pensar que algo no encaja aquí, puesto que cuando era pequeña, él y su padre adoptivo exploraban la mazmorra, este derrotaría a un monstruo utilizando solo sus puños, puesto que como él explicó, este era como su pasatiempo, utilizar sus puños. Aunque no niega que su padre supiera usar las dagas, esto sigue sin encajar. Pero aquí otra cosa es que Pecomo no recuerda haber luchado contra alguien así. Además que los monstruos del piso 10 son criaturas tan poderosas que utilizar los puños simplemente no serviría de nada. Pero aún así la protagonista no puede imaginarse a su padre lanzando cuchillos. Tras esto, Peco le pregunta a la gata cómo es que pensaba que Clay era la hija de ese tal cortavientos, a lo que ella le respondería que se trata de una antigua historia, un aventurero que traía a su hija para entrenarla. Todo mientras Clay se queda pensando si acaso esto es posible o no. Un tiempo después, ella se encontraba entrenando su habilidad con las cuchillas, en lo que pensaba en el poco sentido que tuviese que su padre utilizara los cuchillos, pero a su vez recordando que jamás había visto a su padre ponerse serio. Tras esto, ella piensa que es muy vergonzoso que ella esté diciendo a menudo que lo va a superar, puesto a las cosas que le han dicho recientemente solo están poniendo en un estante más alto a su padre. Pero bueno, por lo menos su deseo de fortalecerse sigue estando firme, además de pensar el cómo el cortavientos es un apodo demasiado genial para su viejo. Tiempo después se dirige junto a Belle a la sala de crianza de los goblins, puesto que ella le revela que aquí también hacen crianza selectiva con ellos. Y al dirigirse a los aposentos de estos, Clay se percata que realmente es un pequeño pueblo de goblins, cosa que le hace reflexionar un poco, puesto que estos están asignados a los primeros pisos de las mazmorras, por lo que no representan una gran amenaza. Además que casi nunca cuando son derrotados sueltan una gema, por lo que no se transfieren a ese cristal mágico que clona al resto de los monstruos, lo que significa que cientos de goblins son asesinados cada día. Pero esto no compensa que a menudo estén agarrando a mujeres inocentes para luego fecundarlas, por lo que le termina lanzando una mirada asesina al pequeño goblin que tenía delante. Pero luego Belle procede a explicarle el método de crianza para estos tipos, y es que estos no nacen de la manera tradicional, sino que son plantados en pequeños campos de cultivos, cosa que impacta a la protagonista, puesto que nunca se esperó que los goblins nacieran de esta forma. Tras esto, le muestra el proceso de cultivación, el cómo sacan de la tierra a un pequeño goblin estado en posición fetal para luego quitarle el retoño creciendo de su cabeza, explicándole que fue su predecesor quien estableció este método de crianza. Esto debido a que era muy difícil cazar a las goblins hembras, así que se puso a investigar un poco y se dio cuenta que los goblins eran compatibles con el espíritu de la tierra, además de que poseen ciertos rasgos vegetales, cosa que Clay no parece entender muy bien, pues el proceso de vida de estos es que cuando uno es asesinado, su vitalidad es pasada al árbol, y cuando crece este árbol suelta las semillas que también sirven para plantar más goblin. El proceso de la vida. Luego observa cómo estos pequeños goblins son llevados como prisioneros a un área especial, puesto que si los dejan libres pueden desenterrar a los demás y comenzar a canibalizar. Todo porque todavía tienen una mente muy primitiva. Así que Belle está investigando día a día cómo mejorarlos, pues esto fue un conocimiento que su predecesor jamás le transmitió, lo que hace notar a la protagonista que también hay cosas que ni siquiera Belle puede llegar a hacer. Pero al oír cómo ella quiere seguir investigando, también le hace preguntarse por qué se esfuerza tanto por mantener esta mazmorra a flote.